buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas. Qué alegría volvernos a encontrar en este espacio, creciendo como discípulos de Jesús. Muy buenas tardes, Gerardo, hermano Gerardo y Laura, ¿cómo me les va? Buenas tardes, padre. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes para todos ustedes. Bueno, esperemos pues que todos estemos muy bien. Claro está que con esta tensión y esta preocupación de todo esto que está pasando con este virus del COVID-19, pero Dios es más grande y Dios estará con nosotros. Y hoy la palabra de Dios, el Evangelio del domingo de mañana, cuarto domingo de Pascua, nos habla de ese amor infinito que Dios tiene por cada uno de nosotros. Vamos a colocarnos en la presencia de Dios, pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine, que abra nuestra mente y nuestro corazón para acoger su palabra, esa palabra que se hace vida en cada uno de nosotros. El Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 11 al 18. Gloria a ti, Cristo Señor. Jesús dijo: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que trabaja solamente por la paga, cuando ve venir al lobo, deja las ovejas y huye, porque no es el pastor y porque las ovejas no son suyas. Y el lobo ataca a las ovejas y las dispersa en todas direcciones. Este hombre huye porque lo único que le importa es la paga y no las ovejas. Yo soy el buen pastor. Así como mi Padre me conoce a mí, yo conozco a mi Padre. Así también yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Yo doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También ellas debo traerlas, ellas me obedecerán y formarán un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida por volverla a recibir. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo el derecho de darla y de volver a recibirla. Esto es lo que me ordenó mi Padre. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Mis queridos hermanos, hoy en este cuarto domingo de Pascua, siempre vamos a escuchar este Evangelio de San Juan, el buen pastor. Hoy es el día del buen pastor, de los obispos, obispas, de todos los pastores de nuestra iglesia. Jesús se coloca como ese buen pastor. La traducción del griego quiere decir el bello, el buen pastor, ese pastor bueno que ama profundamente sus ovejas y las conoce. Un pastor que se dona completamente por sus ovejas, desinteresadamente. Es el amor verdadero y propio que tiene Él por su creación. Ese Jesús que es representado como ese pastor que nos guía, que nos ilumina. Un pastor que muere en la cruz para traer la salvación de la humanidad. Un pastor que nos deja en libertad. Un pastor que nos deja libres para que nosotros podamos tomar nuestras propias decisiones. Es un amor desinteresado, como dice San Pablo, todo lo perdona, todo lo acoge. Un pastor infinitamente misericordioso, bueno, compasivo, no guarda rencores, dona y está atento de su redil, está atento hasta de aquellas ovejas que no son de su redil. Está pronto para acoger a todas desinteresadamente, no espera nada en cambio, solo espera amar y dejar que nosotros nos dejemos amar por Él. Ese es el mensaje de hoy, dejarnos amar completamente de Él y no dejarnos engañar de falsos pastores, sino verdaderamente acogernos y seguir el buen pastor que es Jesús. Aquel que dona la vida por nosotros, aquel que camina con nosotros, aquel que ahuyenta de nosotros los lobos feroces que están ahí en la sociedad para atacarnos, todos los peligros y las acechanzas,
está ahí el buen pastor, pronto para liberarnos y alejar de nosotros todos esos lobos que quieren devorarnos, los lobos de la sociedad de hoy, el odio, la mentira, el engaño, la prepotencia, la arrogancia, el querer pasar por encima de los otros, en fin, todos esos lobos que están ahí, esos lobos malos, esos lobos llenos de odio y de rabia que quieren destruir y no dejarnos crecer. Pero está el buen pastor y en eso tenemos que creer y abandonarnos, porque ese buen pastor está ahí para amarnos, para rescatarnos y para salvarnos de todos esos falsos pastores y de todos esos lobos que están prontos para devorarnos. Ese es el mensaje central de hoy, mis queridos hermanos, que nosotros podamos comprender y abrir nuestro corazón y nuestra mente para dejarnos amar desinteresadamente de Dios. Dios no espera nada a cambio de nosotros, solo pide que nos dejemos amar, que nos dejemos acoger por Él, que Él pueda hacer la obra en nosotros. Basta solo colocar una actitud de apertura, una actitud de simplicidad y de humildad y de reconocimiento que Él es nuestro pastor, es nuestro guía. ¿A quién temeré? Él me lleva por caminos ciertos. Él no me deja equivocar si yo estoy al lado de mi pastor. En el momento en que yo me aleje de mi pastor, estoy sujeto a que esos lobos me ataquen. Pero si yo me quedo en el redil y me quedo ahí al lado de mi pastor, con seguridad no tendré ningún peligro, nada me acechará. Si yo pierdo mi fe, si yo no creo en Dios y lo dejo de lado y me pongo bravo con Él, las tentaciones van a venir claramente. Esos lobos están ahí prontos para devorarnos, pero sigamos al buen pastor, que es el que tiene la palabra, la salvación y es el que nos guía por el camino verdadero de nuestra vida. Yo pienso que así con mucha simplicidad podemos describir y podemos explicar este evangelio de hoy. No sé, mi hermano Gerardo, ¿qué opina? Un saludo nuevamente para todos los que nos están viendo en Creciendo como Discípulos. Padre, el buen pastor, esto es muy diciente y siempre hemos escuchado de cómo es la figura y cómo debe de ser el trabajo del buen pastor, el que da la vida por sus ovejas, ¿cierto? Pero muchas veces nosotros a veces debemos cumplir con esas dos tareas, el ser un buen pastor y el ser una buena oveja, ¿cierto? Porque tenemos un solo y único pastor que es Jesucristo. Pero también estamos llamados a cuidar del rebaño del Señor. No solamente los obispos, los presbíteros, los laicos comprometidos, los diáconos o las monjas o los monjes o los frailes, sino que todo bautizado está llamado a, de alguna manera, a unirse al rebaño del Señor y a ser un parte del cuidador. El pastor, su tarea es llevarlas a alimentar, llevarlas a que tomen agua, cuidarlas de que no llegue, como decía ahorita padre, el lobo. Es una tarea sencilla pero también complicada. Y mire que lo importante que usted decía, padre, y también lo dice el Evangelio, y es que es escuchar la voz del pastor. La escucha, una palabra clave que nosotros siempre debemos de tener en cuenta cuando nosotros queremos algo o pedimos algo o ofrecemos algo, lo importante de la escucha. Jesús dice que escuchan su palabra y le obedecen. Y él también designó a unos pastores para que también sean escuchados. Entonces, ese es. Y mire que él nos une con él y nos une con el Padre, nos une con el Dios eterno. Entonces, como Jesús está unido al Padre, nosotros también debemos estar unidos a Él, como ese rebaño que somos. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de rebaño somos? ¿Qué tipo de oveja soy? Si escucho la palabra de mi pastor, esa es una de las preguntas. Otra de las preguntas, ¿y si yo soy pastor, estoy asumiendo la tarea que me designó el Señor? ¿Será que sí soy buen pastor?
o soy bueno en ambos? Eso es algo que nos debemos de cuestionar. Pero cabe también en este momento felicitar y darle gracias a Dios y que derrame bastantes bendiciones sobre todos nuestros pastores, en especial a nuestro obispo diocesano Francisco, a todos los clérigos, a nuestro vicario, al reverendo pastor Elías, pues para que el Señor le siga bendiciendo en ese pastorear de su comunidad de San Lucas, esa misión que él tiene de iluminar, de apoyar, de acompañar a sus ovejas, que somos todos nosotros. Yo creo que más claro no es y tener en cuenta la tarea del pastor. Y sabemos que como ovejas estamos unidos al pastor y el pastor está unido al Padre. Entonces es una comunión, es una unidad. Y entonces el llamado es a ser buenas ovejas, a ser buenos pastores. Yo creo que ese es el mensaje, Padre. Muchas gracias, Gerardo. Laura. Buenas tardes nuevamente para todos. Ay, maravilloso. Maravilloso ese evangelio, Padre, porque nos muestra la figura del buen pastor que nos llega al alma, que nos llega al corazón, mostrándonos a Jesús que cuida de nosotros. Y no solamente de las ovejas que ya Él tiene en su rebaño. Él está más preocupado también por las que no